Qué bueno que nos estás sintonizando en este tu canal, ¿verdad? YouTube por Cefam SLP. Nosotros queremos darte a conocer los programas que tenemos aquí para poderte enriquecer en tu vida espiritual. Es importante que nosotros aprendamos a ver las cosas de acuerdo hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? Y hoy, pues bueno, no va a ser es un día para mí especial porque sé que tú estás viéndonos y vas a poder platicar juntamente con nosotros porque puedes hacer las preguntas o dialogar con nosotros de acuerdo de algunas inquietudes que tú puedas tener. Si tú tienes alguna necesidad, puedes marcarnos al 44 27 04 12. Ese es el WhatsApp donde nos puedes mandar algunas preguntas, o al teléfono de oficina es 444-820-1629, ¿verdad? O por Facebook, ¿verdad? El Centro Familiar Emanuel SLP. O ahorita que nos está sintonizando por medio de YouTube, Cefam SLP. Recuerda que nosotros también aquí en San Luis Potosí estamos ubicados en Constitución 1750, en la colonia Belisario Domínguez. Estamos para servirte y necesitamos, ¿verdad? Cada día aprender más. Y bueno, para mí hoy es un honor, ¿verdad? Poder presentar a alguien que amo mucho porque va a hablar, lo que va a hablar es lo que vive. Y el tema de hoy es una persona de honra. Y con esto, pues bueno, tenemos como invitado especial a un hombre de Dios que vive esto, como lo decía anteriormente, y es mi hijo Isaías. Y él nos va a hablar cómo ser, no importa la edad, esta persona que todos necesitamos para poder mejorar y para poder dar buenas cuentas cuando lleguemos a Dios. ¿Preparados? Ten un lápiz, una pluma para que tú puedas ir anotando y podamos enseñárselo a la mejor a los jovencitos de su misma edad o a la gente que lo requiere. Continuamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en qué horario nos estés viendo. Bueno, es muy importante que nosotros aprendamos qué significa ser una persona de honra. Y muchas veces hemos visto conceptos que hay en el mundo acerca de qué es una persona de honra, pero muchas veces estos conceptos están distorsionados. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces no están basados en lo que Dios quiere para nosotros. Y nosotros hemos aprendido a que Dios es aquel que nos va a decir qué es lo correcto, qué es lo que nos va a ir mejor. Porque yo siempre tomo esta reflexión como algo así. No sé si alguna vez tú has ido en carretera y te das cuenta que, bueno, tú alcanzas a ver hasta cierta distancia si vas en algún carro, pero luego te encuentras con algunos trailers o camiones que estaban a cierta altura un poco más altos y te das cuenta que ellos luego muchas veces te dan algunas señales, te dicen pásale o te dicen espérate o se hacen hacia un lado. ¿Por qué? Porque ellos alcanzan a ver un poco más alto o se alcanzan a ver más lejos. Así se comporta Dios con nosotros. Él alcanza a ver más allá de lo que nosotros en nuestra percepción, en nuestra vista humana, podemos alcanzar a ver. Y bueno, este tema que se llama una persona de honra tiene ciertas características. Yo te voy a pedir que me acompañes a Primera de Timoteo, capítulo 6, a partir del versículo 11, que dice así: mas tú, oh hombre de Dios,
Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Recordemos que hombre de Dios nos referimos tanto a hombres como a mujeres, porque Dios en este caso nos habla por igual. En el versículo siguiente dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Voy a continuar hasta el versículo 21 diciendo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí? Es un texto un poco largo, yo sé que a lo mejor se pudo poner así como que, ¿qué dijo y demás? Bueno, aquí más que nada Dios nos está describiendo las cualidades o las características que debe de tener una persona de honra. ¿Y cuáles son estas? Bueno, yo te voy a enumerar algunas de estas características de lo que significa ser una persona de honra para Dios. La número uno es que una persona que le pertenece a Dios, le sirve a Dios. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, yo cómo le puedo servir a Dios de alguna manera. Mira, así de sencillo te lo voy a poner. Cuando tú estás en tu trabajo, tú debes, en ese caso, devoción a tu trabajo. ¿A qué me refiero con esto? En tu trabajo no te vas a poner a hacer cosas que tienes que solucionar en tu casa o cosas que tienes que solucionar con tu familia. No, en el trabajo tienes que solucionar las cosas del trabajo. Así pasa con Dios. Nosotros debemos de solucionar las cosas de Dios cuando estamos con Dios. Si le pertenecemos a Dios, le tenemos que servir a Él. Muchas veces la gente va y va a las iglesias y se pone a hacer otras cosas, se distrae con los teléfonos, se distrae con la persona que está a un lado. Muchas veces parece más un centro social que un centro o que una iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Es donde vamos a buscar de la presencia de Dios para poderle dar de lo que Él nos quiere dar, para poderlo buscar como Él quiere. Bueno, entonces un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, no se va a preocupar por otras cosas mientras le esté sirviendo a Dios. Es muy importante que nosotros tengamos esto en claro. Si vas a la iglesia, si vas a buscar de Dios, le tienes que servir a Dios. No le vas y le vas a ir a servir al pastor, no le vas y le vas a ir a servir a los líderes, no le vas a ir a servir al hermano que tiene mucho tiempo que no ve o al hermano que se cree más, no, le vas a ir a servir a Dios y a nadie más. Todo lo que pase fuera del servicio que le tienes que dar a Dios, se tiene que quedar fuera, porque Dios es el único al que le debemos de servir. El segundo punto es que una persona que vive en honra tiene que madurar espiritualmente. Ha madurado espiritualmente. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos encontramos con personas que no han madurado espiritualmente. ¿A qué voy con esto? Vamos a la iglesia, tenemos, si tú quieres, 15 años de asistir a una iglesia y nos seguimos comportando como la persona que apenas conoce de las cosas de Dios. Y esto no puede ser así. Una persona de honra es aquella que ha madurado espiritualmente. ¿A qué voy con esto? Que ya no está cometiendo los mismos errores que cometía cuando empezó su ministerio o cuando empezó a servir a Dios.
que ya no está cometiendo otros horrores, no errores, horrores nuevos que Dios no quiere que cometamos, o que no se está congregando como debe. Muchas veces cuando empezamos con una pasión y vamos todas las reuniones, asistimos a todas ellas, no faltamos a ninguna, estamos pegados a los líderes, a los pastores, en qué les sirvo, estamos danzando, y conforme va pasando el tiempo, pareciera ser que en lugar de madurar, vamos decayendo. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas, Dios todo lo contrario, quiere que maduremos. Dios quiere que tú agarres ese madurez como lo tienes en la madurez física, que vas creciendo, vas aprendiendo, vas desarrollando. Lo mismo Dios quiere en el área espiritual. Dios quiere que si eres un hombre de honra, madures espiritualmente. El tercero es una persona que representa a Dios en el mundo. ¡Wow! Esto es algo muy importante. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en esto, pero no representamos a Dios como debe de ser digno. ¿Cuál es nuestro máximo ejemplo aquí? Jesucristo. ¿Cómo representó Jesucristo a su Padre Dios aquí en la tierra? Siendo perfecto, como Dios es perfecto, como su Padre era perfecto. ¿A qué quiero llegar con esto? El representar a Jesús, el representar a Dios aquí en la tierra, es que debemos de tener un comportamiento digno de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué quiero decir? De que no debemos de comportarnos como nos comportábamos en el mundo, como nos comportábamos en nuestra vida pasada. Esto es muy importante porque ustedes imaginan si Jesús, si Dios viviera en estos tiempos, tendría ese comportamiento con sus padres como lo tienen hoy los jóvenes que nos están viendo o que nos pueden estar observando, o los jóvenes que viven actualmente. ¿Ese comportamiento lo tendría Jesús en su casa? ¿O ese comportamiento de despreciar a sus autoridades, Jesús lo tendría aquí? ¿Dios despreciaría a las autoridades que Él ha impuesto? Yo creo que no. O el simple hecho de que cuando vamos a compartir, que aunque Dios no se fije en nuestra apariencia, somos representantes de Él, tenemos que dar nuestra mejor cara. ¿A qué voy con esto? Existen ciertas personas que se llaman embajadores. Y una persona que es embajador siempre va representando al país de la mejor manera posible. Yo no me imagino que el embajador de México va a llegar allá a la Casa Blanca y va a llegar de guaraches, con su sombrero acá bien mexicano, de bermudas, con su bigota acá tipo Pancho Villa, Emiliano Zapata, diciendo, yo soy el representante de México, así que déjenme entrar. No, yo creo que hasta el servicio secreto ahí mismo lo corre a patadas, y no solo de la Casa Blanca, sino hasta del país. Bueno, así sí debemos de ser nosotros debemos de representar dignamente a Dios. Este embajador llega y llega trajeado, con su gente de seguridad, con su portafolio, con sus identificaciones bien visibles para que lo vean los demás, y lleva una representación. Y Dios quiere que lo representemos de la mejor manera. O entonces una persona de honra sabe ser un buen representante de Dios. No se queda en, sí, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero sigo haciendo cosas que no debo. Sigo golpeando a mi esposa, sigo maltratando a mis hijos, sigo engañando a mi familia. Eso no es un buen representante de Dios. Y Dios quiere que seamos buenos representantes. La cuarta es que está relacionada con las escrituras de parte de Dios. ¿A qué voy con esto? Yo quiero que me acompañes a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero que veas algo aquí conmigo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos quiere decir con que sea un hombre de Dios? Bueno, cuando nosotros somos representantes de Dios, tenemos que apoyarnos en las escrituras. Si tú te has dado cuenta, existen reglamentos dentro de las representaciones de estos hombres, de estos embajadores, que les dicen cómo se deben de comportar, cómo deben de representar un país, qué idiomas deben de aprender, porque yo ya me imagino llegar un embajador a la embajada de Francia y que no sepa francés, siendo un embajador mexicano que no sepa francés, pues es algo que no puede ser, porque está representando al país, entonces tiene que dominar el idioma. Es lo mismo con la palabra de Dios. Tenemos que saber dominar, tenemos que saber hablar lo que Dios quiere que hablemos a su pueblo. ¿Y qué es esto?
por ejemplo, hemos visto muchos comerciales que dicen que interpretan el inglés como quieran, no voy a decir ninguno para no meterme en problemas de copyright. Bueno, más que nada es esto, tú debes no de traducir a lo que tú crees las escrituras, tú debes de traducirlo a lo que Dios quiere. Y un hombre que está pegado a las escrituras de Dios, una persona de honra que está pegado a las escrituras de Dios, lo consulta en su iglesia, con sus líderes, en un grupo de debate espiritual, en donde se va a sacar la palabra que Dios quiere. Déjame decirte algo, las escrituras de Dios no son de interpretación personal. Por eso muchas gentes luego caen, porque lo quieren interpretar a su mente de hombre. Y esto se tiene que interpretar a la mente de Dios. Entonces debemos de estar pegados a las escrituras de parte de Dios. Bueno, hay ciertas reglas que un hombre de Dios, que una persona de honra debe de seguir. La primera es que huye de las cosas malas. Wow, esto es muy importante. Muchas veces nosotros pensamos que, ya, es que Dios ya me libró de todo y ya puedo seguir mi vida como era antes. No, error, déjame decirte, Dios no es así. Dios te deja aquí en el mundo, pero precisamente para que tú aprendas a deshacerte de esas cosas malas que están a tu alrededor. Y yo quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 33, versículo 1, que dice así: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. Bueno, aquí nos menciona que Moisés era un varón de Dios, y Moisés, si tú ves su historia, se alejó de los caminos de la maldad y Moisés se consagró. También quiero que me acompañes a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, que dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué nos quiere decir aquí? Un hombre de Dios no se va a preocupar por qué va a decir el mundo de mí, no, se tiene que preocupar por el qué dice Dios. Muchas veces nos dejamos influenciar por lo que nos dicen de nosotros y eso nos lleva a hacer cosas malas. Estamos diciendo, no, es que tengo que ir a mi reunión y llegan los amigos, llegan los compañeros del trabajo. Ay, sí, 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 ya te vas a portar muy santurrón, ¿no? Ya vas a salir con tu Biblia, con tus versículos y demás. Y dejamos que nos vayan guiando hacia cosas malas en el sentido de que, no, deja eso, no vayas a la iglesia, acompáñanos a tomar unos tragos, acompáñanos a este lado. Y muchas veces la gente eso lo ve como algo normal. Pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Apártate de las cosas malas. Y un hombre de Dios, una persona que honra a Dios, huye de ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que persigue? La justicia, la piedad, la fe. Muchas veces nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿qué es justicia? Porque para mí lo que puede ser justo, para ti es injusto. ¿Cómo vamos a resolver lo que es justicia? Con lo que Dios nos dice en su palabra. Dice que el único juez, que vaya la redundancia, que es justo, es Dios. Nosotros podemos emitir juicios, las autoridades pueden emitir juicios, pero si no están apoyados en lo que Dios quiere decir, si solamente están apoyados en la sabiduría humana, muchas veces va a haber contienda, va a haber diserción. Es por eso que muchos dicen, no estoy de acuerdo, pero si nosotros que conocemos de los caminos de Dios, nos portamos como Dios, dejamos que Él sea el juez de nosotros y utilizamos el discernimiento que Él nos ha dado, las decisiones que nosotros tomemos van a ser muy importantes. Te quiero dar un ejemplo de esto. En el Antiguo Testamento, Moisés tuvo que instaurar a algunos jueces dentro del pueblo. ¿Para qué? Moisés estaba resolviendo todas las situaciones del pueblo y atendía a cada persona del pueblo y esto era desgastante. Entonces su suegro le recomendó que pusiera jueces que tomaran decisiones pequeñas conforme fueran avanzando. Esto es como un sistema de organización, ¿no? Pues tenemos al gerente de planta, tenemos gerente de piso, gerente de área, gerente de planta, gerente general, hasta un gerente total de empresa. Bueno, más que nada Moisés implantó eso. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Nosotros, esos jueces que Moisés escogió, eran hombres de honra, hombres justos, hombres que perseguían la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y Dios quiere que nosotros seamos así como ellos, que seamos hombres que nos alejemos del mal para seguir en los caminos de Dios. Bueno, también nos menciona que debemos de huir de las falsas enseñanzas y de sus ensañadores.
enseñadores, perdón. ¿Qué quiero decir con esta? Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Y dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Aquí ¿qué nos quiere decir Dios en esta palabra? Bueno, hay hombres, déjame decirte algo, que se dicen ser creyentes, pero estos hombres que enseñan falsas enseñanzas, aunque se oiga redundante, son hombres que Dios quiere que te alejes de ellos. Porque el apóstol Pablo dice, aléjate de estos hombres que te enseñan cosas diferentes a lo que Dios, a lo que Cristo vino a enseñar aquí. Muchas veces nosotros podemos ver a estos hombres y podemos decir, no, es que ve cómo se está guiando, es un hombre de Dios, es un hombre que hace las cosas que Dios le dice. Pero ojo, estos hombres lo que hacen es que ponen su propia visión en las cosas de Dios y lo interpretan a como ellos quieren. Y Pablo, aquí en Timoteo nos dice, ¿sabes qué? Aléjate de ellos, no te juntes con ellos. En el momento en el que tú te empiezas a juntar con esas personas que desvían de los caminos de Dios, lamentablemente estás firmando tu destino alejado de las cosas de Dios. Esas personas que muchas veces tú ves y dices, no, es que son bien engreídos, es que hacen esto, se cree la última Coca-Cola del desierto. Bueno, ese tipo de hombres que no te enseñan las cosas que Dios quiere de ti, te tienes que alejar. Pero ojo, también te tienes que cuidar de no caer en eso, de no ser un hombre engreído, un hombre que se fije en eso. Y algo muy importante que nos habla acerca de eso es que ellos tienen ciertas características y que tú tienes que cuidar en tu vida. Para eso quiero que volvamos a leer en el capítulo 6, versículo número 4, y dice así, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras. ¿Qué nos quiere decir con esto? Para que tú identifiques a una persona así y te tengas que alejar, una, está envanecido. Todo lo que dice es acerca de él. Todos los testimonios que cuenta es acerca de él. ¿Qué hace? ¿Cómo le hizo para salir de este problema? Que Dios le dijo esto, y es que a mí Dios me usa en esto, y es que Dios quiere que yo haga esto. Ese tipo de personas no te van a llevar por un buen camino. Nada sabe, también dice. Muchas veces se crean propias versiones de lo que piensan que está en la Biblia. Dicen, entonces Moisés subió a 40 animales en el arca y de repente el arca chocó contra Eliseo y se inventan las cosas. Cuando tú te das cuenta de esto, son hombres que te van a alejar de las cosas de Dios. Dice, delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras. ¿Qué quiere decir con esto? Que interpreta malas cosas. ¿A qué voy con esto? Tú a lo mejor le estás diciendo, no, que mire, el líder o persona que me está escuchando, yo tengo este problema, lo que pasa es que tengo problemas con mis padres, no estoy de acuerdo en algunas cosas con ellos, lo hemos tratado de hablar, hemos tratado de solucionar. Y esta persona, en lugar de darte un buen consejo, todo lo que le dijiste lo malinterpreta. Y al rato ya estás en bocas de todo, de que dice, no, es que es un mal hijo, los deshonra, los golpea, la otra vez los tiró de las escaleras, por eso vino enyesado. Y malinterpretan todo. Déjame decirte algo, tienes que alejarte de ese tipo de personas. Ese tipo de personas se notan al instante, pero déjame decirte algo, también se saben disfrazar. ¿Por qué? Porque siguen dando consejos de la palabra de Dios, pero es necesario que te quites de ellos y que no seas como ellos. Bueno, otro consejo que también Dios nos da es que nos alejemos de las malas sospechas. ¿A qué quiere decir con esto? Dios te dice que no tienes que emitir un juicio que venga delante de ti. Dice la palabra de Dios que conforme tú juzgues a las demás personas, tú vas a ser juzgado. Y déjame decirte algo, si tú juzgas a una persona de ladrona, Dios te va a poner a prueba. Hoy escuchaba en una conferencia a un mercadólogo que nos decía, en este caso él no hablaba de las cosas de Dios,
pero nos decía, en cuanto tú hagas un juicio, en cuanto tú juzgues a alguien por esto, él decía, el universo te va a mandar una prueba en eso, pero déjame decirte algo, en cuanto tú juzgues a alguien acerca de alguna cosa, llámese en su familia, en sus finanzas, en lo que sea, Dios te va a poner una prueba en eso. Dios te va a decir, a ver, si es cierto que puedes emitir un juicio de esto, a ver si es cierto que lo puedes superar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos eh, quien para juzgar a la gente. El único que puede juzgar es Dios. Nosotros podemos ver errores, pero dando soluciones y apoyadas en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, una persona que honra a Dios con su vida no puede tener malas sospechas. No puede decir, ¿qué crees? Que me enteré que fulanito de tal embarazó a fulanita de tal y que no lo quieren dar a conocer, por eso se fueron de la iglesia. Déjame decirte algo, cuando tú estás haciendo eso, estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Tienes que cambiar eso, no puedes tener malas sospechas. Yo te quiero dar un ejemplo de un hombre que era honra para Dios. Él es José, José el soñador. A lo mejor tú has escuchado hablar de él, lo has visto algunas películas, pero José el soñador era un hombre que se mantenía íntegro en las cosas de Dios. José tenía una vida, ahora sí que de niño rico, porque su papá, pues bueno, era Jacob, tenía riquezas, tenía animales, tenía todo. Pero José era el consentido. Ojo, no debe de haber consentidos en la familia, no debe de haber distinción. Entonces José lo tenía todo, pero José tenía algo que nadie más tenía, que era una integridad delante de Dios. Y eso es algo que tú y yo como personas de honras para Dios debemos de tener. Entonces José pasó por muchas dificultades. Te podría contar la historia, pero me llevaría mucho tiempo. Él fue vendido por sus hermanos, él fue acusado de querer violar a alguien, fue vendido como esclavo, fue metido a la cárcel por algo que él no cometió. Y tú podrías decir, no te pases, si a mí me llega a pasar eso, yo a la primera, pues reniego de Dios. Yo a la primera cierro mi corazón y demás. Pero José tenía una integridad. Él sabía que había un propósito de parte de Dios para su vida. Porque déjame decirte algo, los hombres de honra sabemos que hay un propósito de Dios para nuestra vida, aunque a veces no lo podemos ver a corta distancia, pero Dios ya tiene algo preparado. Entonces José no se rindió ante las dificultades, José siguió confiando en Dios. Tú puedes ver esto en el libro de Génesis. Y llegó a tal grado, y una vez el faraón, que era el gobernante de la tierra de Egipto, tuvo un sueño. Y José estaba prisionero, José estaba en un problema. Muchas veces Dios, cuando ve tu honradez, cuando tú estés en un problema, Dios te va a ayudar para resolver los problemas de los demás. Y cuando tú aprendas a resolver los problemas de los demás, incluso estando en tus problemas, pero confiando en Dios, Dios te va a bendecir. José salvó a todo el pueblo de Egipto, y no nada más al pueblo de Egipto, a varias naciones de seguir en ese error, de seguir confiando en dioses que no debían. Y Dios le mostró que él podía, al ser un hombre de honra, él tenía un propósito. ¿Cuán importante es esto? ¿Por qué nosotros debemos de ser hombres de honra? Bueno, porque Dios lo quiere así. Dios, para revelarte el propósito que tienes en tu vida, te quiere dar una honra, quiere que seas un hombre de honra. Y esto es muy importante, que tú sigas estos consejos, que a lo mejor fueron pocos, pero que Dios quiere que tú pongas en tu vida. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por escucharme. Me dicen que llamaron ahorita, que tienen algunas preguntas. Entonces, vamos a invitar aquí a la licenciada para que nos diga esas preguntas que tienen. Licenciada, si nos hace el favor. Licenciada, mamá y pastora. Bueno, aquí hay dos preguntas que nos hacen. Dice, ¿debo de presionar a mis hijos a que sigan el camino de Dios aunque no quieran? Bueno, esto es muy importante y es una pregunta que yo creo que todos los padres y hasta los hijos se hacen. Muchas veces la psicología y las cosas nuevas te van a decir, no, no presiones, ellos van a tener la oportunidad de decidir y demás. Pero déjame decirte algo, la Biblia, la palabra de Dios, nos menciona que si tú les enseñas desde chicos, y a lo mejor ahí no dice y los forzas, pero en el sentido en el que tú lo puedes comprender, es forzarlos a que entren a los caminos de Dios desde que son chicos. Obviamente ese forzar no es con golpes, no es decirle, pues te voy a castigar el celular, no vas a salir, no. El forzarlos es llevarlos. Y muchas veces, no sé si sean hijos chicos o sean hijos grandes, los grandes por lo general te van a decir, no mamá, yo decido y no quiero nada de eso. No. O sea, si siguen viviendo en tu casa, es porque se van a acatar a tus reglas. Y es muy importante
que tú les enseñes lo que es bueno, lo que es de parte de Dios. Ahora, muchas veces hay algunos que tachan de esto como, ay, no, es que son fanáticos, eso no debe de ser. Déjame decirte algo. Cuando tú dejas que la persona, o en este caso tu hijo, tome sus decisiones así nada más, sin consultar la verdad que es Dios, lamentablemente sus decisiones van a ser equivocadas. ¿Qué mejor que le muestres la verdad que es Dios? Y sí, Él podrá decidir. Dios dice que tenemos libre albedrío para decidir si lo seguimos o no, pero es tu tarea como padre o como madre enseñarle que tiene que seguir los caminos de Dios, aunque muchas veces eso sea a la fuerza. Y si les exigimos en la escuela, ¿verdad? Que es algo que le decimos constantemente, ve, apresura, aprende y todo eso, más en las cosas de Dios. Y entonces con el paso del tiempo nos daremos cuenta que ellos no nos van a avergonzar, sino que los vemos y decimos, ha valido la pena hacer esto. La segunda pregunta dice así, ¿debo dejar que mi hija escoja sus amistades, aunque yo vea que no son los correctos? Bueno, es muy importante eso. ¿A qué me refiero? ¿Qué consejo te quiero dar de parte de Dios en esto? Muchas veces los padres no pueden estar en todos lados. Aunque le pongas un GPS a tu hijo sin que se dé cuenta, que por cierto ya lo descubrí, no se crea. No, no puedes estar en todos lados. Tu hijo, lamentablemente, muchas veces va a escoger esas amistades, amistades que no les convienen. ¿Qué puedes hacer tú? Enseñarle de los caminos de Dios. Tienes que enseñarle a tu hijo o a tu hija de que tiene que ser una mujer o un hombre guiado íntegramente por Dios, que las decisiones que van a tomar las tienen que tomar en lo que Dios les diga. Muchas veces dicen, ay, pero qué flojera estar leyendo toda la Biblia. Bueno, eso es algo muy importante, leer la Biblia para tomar decisiones. Pero dice que el Espíritu Santo de Dios, lo dice en Lucas capítulo 12, versículo 12, dice que el Espíritu de Dios te va a recordar lo que tienes que hacer y decir en el momento en el que lo tienes que hacer. Entonces, si tú le inculcas de la palabra de Dios, si tú le llenas de la palabra de Dios, no te vas a tener que preocupar por si esas amistades le convienen o no, sino que ella misma o él mismo va a decidir conforme a la palabra de Dios. Y él va a saber que esas amistades no le convienen. Ojo, muchas veces también llega a haber algún error, porque recuerda que hay ovejas, no, lobos disfrazados de ovejas. Entonces, si tú estás viendo que no les conviene, tienes que platicar con ellos. Obviamente no les digas, ya no quiero que veas a esa persona porque no te conviene. No, o sea, platica con ellos. Muéstrale que la palabra de Dios, a Dios no le gustan ese tipo de actitudes y vas a ver que si lo haces con ese amor de parte de Dios, ellos lo van a comprender y van a saber escoger a sus amistades. Ahora, algo aquí que es muy importante, el papel de una madre es esencial. Tú tienes que estar orando para que el temor de Dios esté sobre él, no que tengan miedo a Dios, sino que se den cuenta que cada día que ellos hacen algo, Dios los está viendo. Es lo que dice Salmo 34, 10, ¿verdad? 11, en donde dice, los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y también te recomiendo que leas Isaías capítulo 11, versículo 3 y 4, en donde dice que el Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de discernimiento, el temor de Dios, estarán sobre él para arguir equitativamente a las naciones. Entonces, con todo esto que estás tú haciendo y orando, entonces alejas a las malas amistades con tu oración. Es más poderoso eso que ponerte en contra de él, ¿verdad? Y si tú les das amor, no van a buscar por fuera lo que tienen dentro de la casa. Pues bueno, nos ha gustado que nos hayas sintonizado esta noche y en verdad queremos decirte que gracias damos por tus preguntas y por tomarnos en cuenta en tu canal y te decimos que tenemos los teléfonos para que tú te comuniques con nosotros a las oficinas 444-820-1629 o por el celular WhatsApp 4444-270412. En Facebook también estamos en Centro Familiar Emanuel SLP. Y por YouTube, que ahorita nos está sintonizando, estamos en Cefam SLP. La dirección donde estamos ubicados aquí en San Luis Potosí es Constitución 1750, ¿verdad? Estamos para servirte y creemos verdaderamente que si tú pones en práctica todo esto que te hemos venido enseñando, vas a tener no solamente un hombre de integridad, sino una familia íntegra que te va a llevar cada día a buscar más de Dios. Bueno, esto es todo. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.